Mi hija dijo, esa obra es para jóvenes, así que compré la primera fila y fui sola. Nunca pensé que volvería a llorar por mí misma a los 72 años. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me van a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Josefina Márquez de Ortega, y durante 7 décadas he sido muchas cosas. Madre soltera, trabajadora incansable, mujer de manos firmes y corazón demasiado generoso. Pero nunca pensé que llegaría el día en que me convertiría en lo que más temía, una mujer invisible en su propia casa. Esta mañana de marzo en la Ciudad de México, el aire pesaba como plomo sobre los tejados de mi colonia San Rafael. Desde la ventana de mi pequeña cocina, podía ver las azoteas vecinas donde las señoras colgaban la ropa, mientras el smog matutino se mezclaba con el aroma del café de olla que siempre preparaba para toda la familia. Mi casa, esa casita de 2 pisos con patio central que compré lavando ropa ajena durante 20 años, ya no se sentía mía. Llevaba puesta mi bata floreada, la misma que uso desde hace 5 años porque Patricia, mi hija, dice que no vale la pena gastar en ropa para estar en casa, y mis pantuflas desgastadas que chirrían contra los mosaicos cada vez que camino. Mis manos, marcadas por décadas de detergente y cloro, temblaban ligeramente mientras sostenía un folleto arrugado que había encontrado en el mercado de San Juan. Teatro Municipal presenta Corazones Rotos, una historia de amor y pérdida que conmoverá tu alma. Leía el papel con letras doradas sobre fondo negro. Las fotografías mostraban actores jóvenes, elegantes, llenos de vida. Por un momento, cerré los ojos y me imaginé ahí, en una butaca roja de terciopelo, viendo una historia que no fuera la mía, respirando un aire que no estuviera cargado de reproches y obligaciones. Caminé hacia la sala donde Patricia estaba sentada en el sillón que yo pagué, viendo su telenovela matutina mientras Héctor, mi yerno, leía el periódico en el comedor que también yo compré. Mis nietos gemelos, Diego y Sofía de 16 años, estaban pegados a sus teléfonos como siempre, sin siquiera levantar la vista cuando entré. «Patty», dije con la voz que he usado durante 45 años para pedirle cosas a mi única hija, esa voz suave que aprendí a modular para no molestar, para no interrumpir, para no existir demasiado. «Mira, va a haber una obra nueva en el Teatro Municipal. Dicen que es muy bonita. Tal vez podríamos ir juntas, como antes». Las palabras salieron de mi boca cargadas de una esperanza que ni yo misma sabía que aún guardaba en algún rincón del pecho. Recordé cuando Patricia era pequeña, y yo la llevaba a las obras de teatro infantil en el Centro Cultural Olin-Yolistli. Ella se vestía con su mejor vestido, el único que tenía, y yo vendía tortas en la escuela toda la semana para pagar esas entradas que costaban lo mismo que nuestra comida de 3 días. Patricia ni siquiera me miró. Sus ojos siguieron clavados en la pantalla donde una mujer rubia lloraba por un amor perdido. «Mamá, esas cosas no son para ti», dijo con esa voz plana que había desarrollado en los últimos años, como si hablar conmigo fuera un trámite tedioso que tenía que cumplir. «Es teatro moderno. Es para gente joven. Tú no vas a entender nada de eso». Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones, como cuando era niña y me caía de la bicicleta prestada en el patio de mi abuela en Xochimilco. Esa sensación de que algo se rompía por dentro, pero sin ruido, sin drama, solo una grieta silenciosa que se abría en el pecho. «Pero hija, yo solo quería», intenté explicar, sosteniéndome del marco de la puerta porque mis piernas habían empezado a temblar. «Mamá, no te lo tomes personal», me cortó sin apartar la vista del televisor. «Pero no vas a entender nada. Es mejor que descanses. Últimamente te cansas hasta de caminar. Además, ¿con qué dinero piensas ir? Ya sabes cómo están las cosas». Héctor soltó una risita desde el comedor. «Doña Josefina siempre con sus ilusiones», murmuró sin levantar la vista del periódico. «A su edad, ya debería conformarse con las telenovelas». Diego y Sofía siguieron en sus mundos digitales, ajenos al momento en que su abuela se convertía en cenizas por dentro. No dije nada más. Sentí cómo mi alma se desplomaba, como esos edificios viejos que derriban en la ciudad para construir algo nuevo y moderno. Me di la vuelta despacio,
arrastrando mis pantuflas contra el piso que yo había trapeado millones de veces, y caminé hacia mi cuarto, el más pequeño de la casa, el que me asignaron cuando Patricia se casó y decidió que su familia necesitaba más espacio. Me senté en la orilla de mi cama individual, esa que compré en los tianguis de la Lagunilla, cuando Patricia me dijo que el cuarto principal era muy grande para una sola persona. Las paredes verdes desteñidas me miraban como testigos mudos de mi humillación. En la mesita de noche, una fotografía vieja me sonreía desde un marco dorado. Patricia a los 8 años, abrazándome después de su primera comunión, cuando aún me decía, mi mamá hermosa, y me prometía que siempre estaríamos juntas. Ahí me quedé, por horas, escuchando desde mi encierro los ruidos de una casa que ya no era mía, las risas de Héctor contando chistes en el comedor, las voces de mis nietos discutiendo sobre algún videojuego, el sonido de Patricia preparando café solo para ella y su esposo. Nadie preguntó si yo quería una taza, nadie preguntó si tenía hambre, nadie preguntó si seguía viva. Esa noche no bajé a cenar. No era hambre lo que sentía, era luto. Luto por la mujer que había sido y que, sin darme cuenta, había ido enterrando pedazo a pedazo bajo el peso de ser la mamá perfecta. Desde mi cuarto, escuchaba el tintineo de los platos en el comedor, las conversaciones que fluían sin mi presencia, como si mi ausencia fuera tan natural como el aire que respiraban. Me quedé ahí, en la penumbra, recordando cómo había llegado a este punto donde mi propia hija me trataba como una reliquia incómoda. Patricia nació cuando yo tenía 27 años y el mundo se me vino encima. Su padre, Roberto, me dejó una mañana de octubre con una nota sobre la mesa de la cocina. Josefina, no estoy listo para esto. Perdóname, perdóname. Como si abandonar a una mujer embarazada fuera un tropezón casual en la banqueta. Recuerdo esa primera noche sola, con Patricia de apenas 3 meses llorando en mis brazos mientras yo calculaba mentalmente si el dinero me alcanzaría para los pañales y la leche en polvo. La renta de nuestro cuartito en la colonia Doctores consumía casi todo mi sueldo de empleada en una tienda de telas. Pero miré a mi bebé, sus ojitos oscuros tan parecidos a los míos, y le prometí en voz baja, hijita, vas a tener todo lo que yo no tuve. Te lo juro por la Virgen de Guadalupe. Y cumplí esa promesa. Dios mío, ¿cómo la cumplí? Trabajaba en la tienda de telas de lunes a viernes, vendiendo metros de satín y organza a señoras que compraban vestidos para quinceañeras que costaban más que mi sueldo de 6 meses. Los sábados y domingos lavaba ropa ajena en el patio de doña Carmen, mi vecina, que me permitía usar su lavadero a cambio de limpiarle la casa. Mis manos se agrietaban con el jabonzote y la fibra, pero cada peso que ganaba era un ladrillo más en el futuro de Patricia. Cuando Patricia cumplió 5 años, quería unos zapatos rojos que había visto en el aparador de una zapatería en la calle de Madero. «Como los de Dorothy, mami», me decía con esa vocecita que me derretía el corazón. Yo sabía que esos zapatos costaban lo mismo que nuestra comida de 2 semanas, pero la vi suspirar frente al aparador, presionando su naricita contra el vidrio, y no pude negarle ese sueño. Vendí mi único anillo de oro, el que había sido de mi madre, y le compré esos zapatos rojos. Patricia brincaba por toda la casa, haciendo sonar los taconcitos contra el piso de cemento. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo esa noche, abrazándome con sus bracitos pequeños. «Cuando sea grande, te voy a comprar zapatos rojos todos los días». Pero los años fueron pasando, y Patricia empezó a avergonzarse de nuestras limitaciones. Cuando cumplió 12, dejó de invitar amigas a la casa. «Es que está muy pequeña, mami», me explicaba, mirando hacia otro lado. «Las mamás de mis amigas tienen carros y casas grandes». Entonces trabajé triple. Conseguí un empleo de noche limpiando oficinas en la Torre Latinoamericana. Llegaba a casa a las 5 de la mañana, dormía 3 horas, y después llevaba a Patricia a la escuela antes de irme a la tienda de telas. Los fines de semana vendía tamales afuera de la iglesia de San Hipólito. Mis ahorros crecían lentamente, como plantas en tierra seca. Cada peso lo guardaba en una lata de café vacía que escondía debajo de mi colchón. «Para la casa propia», me repetía cuando el cansancio me pesaba como plomo en los huesos.
para que Patricia tenga una dirección decente. Cuando Patricia tenía 15 años, finalmente pude comprar esta casita en San Rafael. Era pequeña, necesitaba reparaciones, pero tenía 2 cuartos, una sala, cocina y un patio donde podría poner macetas con geranios como las que tenía mi abuela. El día que recibí las escrituras, lloré en la notaría. Patricia me abrazó y me dijo, «Gracias, mami. Ahora sí puedo invitar a mis amigas». Pero las cosas no mejoraron como yo esperaba. Patricia se hizo más exigente. Quería ropa de marca, quería ir a fiestas en lugares caros, quería un celular como el de sus compañeras de la preparatoria. «Todas las mamás de mis amigas trabajan en oficinas elegantes, mami», me decía con reproche. «¿Por qué tú no puedes conseguir un trabajo mejor?» Me inscribí en clases nocturnas de computación en el DIF. Tenía 42 años, y mis dedos no entendían esos teclados modernos. Pero aprendí. Conseguí trabajo como recepcionista en una clínica dental. El sueldo era mejor, pero tenía que usar uniforme blanco y zapatos cerrados que me lastimaban los pies hinchados. Patricia estudió administración en la universidad. Yo pagué cada semestre vendiendo comida en las afueras de la escuela donde trabajaba. Quesadillas, sopes, aguas frescas. Los otros padres llegaban en carros del año. Yo llegaba en pecero con mis canastas de comida, oliendo a aceite y masa. «Mami, ¿puedes esperarme en la esquina?», me pidió un día cuando fui a entregarle dinero para sus libros. Es que mis compañeros, tú sabes, sí sabía. Sabía que se avergonzaba de su madre que olía a cocina y tenía las uñas partidas de tanto trabajar. Cuando Patricia se graduó, conoció a Héctor en su primer trabajo. Él era contador, tenía un Tsuru del 2005 y usaba camisas planchadas. La primera vez que lo trajo a casa, se fijó en cada detalle: los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, el refrigerador que hacía ruido. «Su mamá tiene una casa muy acogedora», le dijo a Patricia en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara desde la cocina donde preparaba pozole para agasajarlo. Patricia se casó a los 25. Yo pagué la mitad de la boda vendiendo todo lo que tenía de valor: mis aretes de oro, el juego de sala que había comprado a plazos, hasta mi máquina de coser Singer, que había sido mi herramienta de trabajo durante años. «Es mi única hija», le expliqué a la señora que me compró la máquina. «Solo se casa una vez». Pero después de la boda, las cosas cambiaron. Patricia y Héctor se mudaron a mi casa temporalmente mientras juntaban para su propio hogar. Temporalmente se convirtió en 1 año, luego 2, luego 5. Mis nietos nacieron en mi casa, crecieron en mi casa, pero yo me fui volviendo invisible en mi propia casa. «Mamá, necesitamos el cuarto grande para los gemelos», me dijo Patricia cuando Diego y Sofía cumplieron 10 años. «Tú puedes quedarte en el cuarto chiquito. Total, es solo para dormir». Y yo acepté, como siempre había aceptado todo. «Mamá, ¿puedes cuidar a los niños? Héctor y yo vamos a salir». Se convirtió en la frase más común en mi vida. Yo cancelaba mis planes, si es que tenía alguno, para quedarme con mis nietos mientras ellos se iban al cine, a cenar, a vivir la vida que yo nunca había podido vivir. «Mamá, ¿puedes ayudarnos con el gas este mes? Está muy caro», me pedía Patricia cada vez que su sueldo no les alcanzaba para sus gastos. Y yo pagaba, sacando dinero de mi pensión, de mis pequeños ahorros, del fondo que había guardado para mis propias emergencias. Ahora, acostada en mi cama individual en el cuarto más pequeño de la casa que yo compré, me preguntaba cuándo había dejado de ser Josefina para convertirme solo en la mamá de Patricia. Cuándo había permitido que me redujeran a una función: cuidar, pagar, callar, servir. Y lo más doloroso, cuando Patricia había dejado de verme como la mujer que había sacrificado todo por ella, para verme solo como un estorbo que ocupaba espacio en su vida perfecta. Los días siguientes al rechazo del teatro se volvieron una tortura silenciosa. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de Patricia y su familia se convirtió en una nueva puñalada que confirmaba lo que ya empezaba a sospechar. Para ellos, yo ya no era una persona, era solo una presencia incómoda que toleraban por obligación. El martes por la mañana, mientras preparaba café para todos como había hecho durante los últimos 8 años,
Escuché a Patricia hablar por teléfono con su hermana del alma, Claudia. No sé qué hacer con mi mamá, Chloe, decía Patricia en voz baja, pero no tanto como para que yo no pudiera escuchar desde la cocina. Últimamente está muy rara. Ayer me salió con que quería ir al teatro. Al teatro. A su edad, imagínate. Le dije que esas cosas no son para ella, pero se puso toda dramática. Se puso dramática. Así describía mi dolor mi propia hija. Sí, sí, tienes razón, continuaba Patricia. Los viejitos siempre se ponen así. Quieren llamar la atención. Mi suegra dice que es normal, que se vuelven como niños otra vez. Se vuelven como niños. Como si mis 72 años de experiencia, de trabajo, de sacrificio, se hubieran evaporado para convertirme en una criatura caprichosa que necesitaba ser manejada. Mis manos temblaron mientras servía el café en las tazas bonitas que solo usábamos cuando venían visitas, porque Patricia decía que yo siempre tomaba de la taza desportillada. Era cierto. Había adoptado esa taza rota como mía, como si fuera lo único que me correspondía en mi propia casa. ¿El café ya está?, gritó Héctor desde el comedor, sin un «por favor», sin un «gracias», como si yo fuera una empleada invisible. Llevé las tazas en una charola, caminando despacio porque últimamente me dolían más las rodillas. Patricia cortó la llamada cuando me vio llegar. «Gracias, mamá», murmuró sin mirarme, tomando su taza como si fuera su derecho natural que yo la sirviera. Durante el desayuno, Diego y Sofía hablaban de una excursión escolar que costaría 2,000 pesos por cada uno. «No sé de dónde vamos a sacar esa lana», suspiró Héctor, untando mermelada en su pan tostado. «Entre la gasolina y las colegiaturas, no nos alcanza». Patricia volteó hacia mí con esa sonrisa que había aprendido a reconocer. La sonrisa que precedía a una petición de dinero. «Mami, ¿tú podrías ayudarnos? Es para la educación de los niños. Tú siempre has dicho que la educación es lo más importante». 4,000 pesos. Eso era casi la mitad de mi pensión del mes. Pero vi las caritas de mis nietos, que por fin me miraban con algo parecido al interés, y asentí. «Claro, mija. Para los niños. Todo. ¡Eres la mejor abuela del mundo!», gritó Sofía, levantándose a darme un beso en la mejilla. Por un momento, mi corazón se infló de amor, hasta que escuché lo que siguió. «¿Ya podemos irnos?», le preguntó Diego a su mamá. «Huele muy raro aquí». Patricia lo calló con una mirada, pero no negó lo que él había dicho. El olor raro era yo, el aroma de la pomada que me ponía en las rodillas, el suave perfume de vejez que, según había leído, todas las personas mayores desarrollamos y que a los jóvenes les resulta desagradable. Ese mismo día, mientras limpiaba la sala, encontré una conversación de WhatsApp en el celular de Patricia que había quedado abierto sobre la mesa. No quería fisgonear, pero mis ojos se fijaron en el nombre de Héctor y las últimas líneas del chat. «Tu mamá ya está imposible. Ayer se levantó a las 5 a.m. a hacer ruido en la cocina. Sí, está muy rara. Y eso de que quiere ir al teatro, creo que ya está empezando con lo de la edad, ¿sabes? Ay, no me digas eso. Mi papá dice que cuando empiezan así es el principio del fin. Tal vez deberíamos empezar a buscar opciones. Ya sabes, lugares donde la cuiden bien. Lugares donde la cuiden bien. Asilos». Estaban hablando de meterme a un asilo. Mis piernas se aflojaron y tuve que sentarme en el sillón que yo había pagado, en la sala que yo había amueblado, mientras leía cómo mi propia familia planeaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. Esa noche fue mi cumpleaños número 72. Había esperado toda la semana alguna mención, algún plan, aunque fuera sencillo, tal vez un pastel casero, tal vez una cena especial. Pero cuando llegó la hora de la comida, nadie dijo nada. Patricia sirvió frijoles refritos y tortillas, la misma comida de todos los días. Héctor vio las noticias mientras comía. Los gemelos revisaban sus teléfonos. Nadie mencionó la fecha. «¿Saben qué día es hoy?», pregunté finalmente, mi voz sonando más pequeña de lo que pretendía. Patricia levantó la vista con expresión confundida. «¿Martes? Es mi cumpleaños», dije en un susurro. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Patricia se llevó la mano a la frente en un gesto exagerado.
Ay, mamá, se me olvidó completamente. Es que he tenido tanto trabajo. Héctor murmuró algo parecido a felicidades, sin levantar la vista del televisor. Los gemelos siguieron en sus mundos digitales. No se preocupen, dije, levantándome de la mesa con las piernas temblorosas. Ya no importa. Y era cierto, ya no importaba, porque en ese momento entendí que para ellos, mi existencia se había vuelto tan rutinaria, tan dada por sentado, que ni siquiera el día en que llegué al mundo merecía una pausa en sus vidas ocupadas. Esa noche, sola en mi cuarto, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué un sobre amarillento que guardaba desde hacía meses. Era una carta que había empezado a escribir varias veces, pero nunca terminé. Una carta donde intentaba explicar cómo me sentía, qué necesitaba, qué me dolía. Querida Patricia, comenzaba la carta con mi letra temblorosa. Necesito decirte algo que no he podido decir en voz alta, pero no pude continuar. Las palabras se atoraban en mi garganta como piedras. ¿Cómo le explicas a tu hija que te ha convertido en una extraña en tu propia vida? ¿Cómo le dices que la mujer que la crió, que trabajó 3 empleos para que tuviera zapatos nuevos, ahora se siente como un fantasma en la casa que compró con sus propias manos? Guardé la carta sin terminar, y me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo descascarado de mi cuarto, preguntándome si Patricia tenía razón, si realmente ya era tiempo de que aceptara que mi vida útil había terminado, que mi papel como madre se había cumplido, y ahora solo quedaba esperar en silencio hasta que fuera mi hora de irme. Pero algo dentro de mí, algo pequeño pero obstinado, se negaba a aceptar esa sentencia. Era una chispa diminuta de la mujer que había sido, la que había peleado contra la pobreza, contra el abandono, contra todas las adversidades para darle a su hija una vida mejor. Y esa chispa me susurraba al oído: Josefina, esto no puede ser todo. No puedes dejar que te entierren en vida. El viernes siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí con mi mejor blusa, la azul con florecitas que me había regalado una vecina. Me peiné el cabello canoso con cuidado y salí de la casa sin decirle a nadie a dónde iba. Caminé las 8 cuadras hasta el teatro de la ciudad, sintiendo cómo mi corazón latía más fuerte con cada paso. En la taquilla, una muchacha joven me miró con curiosidad cuando le pedí boletos para la función de Corazones Rotos. ¿Para cuántas personas, señora? Respiré profundo y sentí cómo se rompía algo dentro de mí, algo que había estado agrietándose durante semanas. Una sola, respondí con voz firme, y quiero primera fila. El boleto descansaba en mi bolso como un secreto peligroso. Función: sábado 8 p.m. Butaca A1. Primera fila. Decía el papel rosa que había costado más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Pero por primera vez en años, había hecho algo solo para mí, algo que nadie más había decidido por mí. Durante los 3 días siguientes, no mencioné mi compra. Actué como siempre. Preparé desayunos, lavé ropa, limpié la casa, serví comidas sin que nadie me diera las gracias. Pero por dentro, algo había cambiado. Tenía un propósito, una cita conmigo misma que nadie podía cancelar. El sábado por la tarde, mientras Patricia y Héctor se alistaban para salir a cenar con unos amigos, una cena a la que, por supuesto, yo no estaba invitada, decidí comentar casualmente mis planes. Yo también voy a salir esta noche, dije mientras doblaba la ropa limpia en la sala. Patricia se detuvo en seco, su rímel a medio aplicar. ¿Salir? ¿A dónde? Al teatro. A ver Corazones Rotos. Héctor soltó una carcajada desde el baño. ¿Doña Josefina en el teatro? Eso sí está bueno. Patricia me miró como si acabara de anunciar que me iba a la luna. Mamá, no digas tonterías. ¿Con quién vas a ir? Sola. La palabra cayó en la sala como una bomba. Patricia dejó el rímel sobre la mesa y me miró con esa expresión que conocía muy bien. Una mezcla de exasperación y lástima que usaba cuando consideraba que yo estaba siendo particularmente difícil. Mamá, las señoras de tu edad no van solas al teatro. Se van a burlar de ti. Además, ¿con qué dinero compraste el boleto? Con mi dinero, respondí con más firmeza de la que había usado en años. Con mi pensión. ¿Tu pensión? Héctor apareció en la sala, ajustándose la corbata. Doña Josefina,
Esa pensión es para gastos de la casa, para cosas importantes, no para andar de artista a su edad. La educación y la cultura también son importantes, repliqué, sorprendiéndome de mi propia valentía. Patricia se sentó en el sillón y me tomó las manos con esa condescendencia que había perfeccionado a lo largo de los años. Mami, entiendo que te sientas sola, pero esto no es la solución. Vas a llegar ahí y no vas a entender nada. La gente te va a ver raro. Es teatro moderno, con ideas complicadas. No es como las telenovelas que ves. Tal vez no entiendan nada las telenovelas que veo, dije, liberando mis manos de las suyas. Tal vez yo entienda más de lo que ustedes creen. Diego y Sofía, que habían estado escuchando desde la cocina, se acercaron con esa curiosidad morbosa que tienen los adolescentes cuando huelen drama familiar. ¿La abuela va a ir al teatro?, preguntó Sofía con una sonrisita burlona. ¿Sola? Sí, sola, confirmé, irguiendo los hombros. Pero abuela, intervino Diego, ahí van puros hipsters y gente cool. Vas a estar súper fuera de lugar. Además, es de noche. ¿Qué tal si te pasa algo? Su preocupación sonaba genuina, pero detrás de sus palabras escuché lo mismo que había estado escuchando durante años. Eres vieja, eres incapaz, no perteneces al mundo de los vivos. Durante 72 años me las he arreglado sola, dije con voz temblorosa pero determinada. Creo que puedo sobrevivir una noche en el teatro. Patricia se levantó del sillón con esa expresión que ponía cuando estaba perdiendo la paciencia. Mamá, esto ya es ridículo. No voy a permitir que hagas el ridículo en público. La gente va a pensar que no te cuidamos bien, que te dejamos hacer lo que se te ocurre. ¿Y qué si piensan eso?, pregunté, sintiendo cómo la chispa dentro de mí crecía hasta convertirse en una pequeña llama. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que descubran que tengo pensamientos propios? ¿Que tengo deseos que van más allá de lavar platos y cuidar nietos? No es eso, mamá. Patricia se acercó, bajando la voz como si estuviera tratando con una enferma mental. Es que, bueno, a tu edad, uno tiene que ser más cuidadoso, tiene que aceptar ciertas limitaciones. ¿Cuáles limitaciones? Mi voz subió de volumen sin que pudiera controlarlo. ¿La limitación de no poder salir sola? ¿De no poder gastar mi propio dinero? ¿De no poder existir fuera de esta casa donde soy invisible? Héctor se acercó con aires de mediador. Doña Josefina, nadie dice que usted es invisible, pero reconozca que ya no está para estos trotes. El teatro está en el centro, hay muchos delincuentes. ¿Qué tal si la asaltan? ¿Qué tal si se pierde? ¿Qué tal si le da algo por la emoción? Entonces prefiero morirme viendo una obra de teatro que seguir muriendo en este sillón, espeté, sorprendiéndome de mis propias palabras. El silencio que siguió fue espeso como miel. Patricia me miró con los ojos muy abiertos, como si viera a una extraña en lugar de a su madre. ¿Cómo puedes decir eso?, susurró. Nosotros te queremos, te cuidamos. ¿Me cuidan? La risa que salió de mi garganta sonó amarga, extraña. ¿Cuidar es olvidar mi cumpleaños? ¿Cuidar es hablar de meterme a un asilo? ¿Cuidar es tratarme como si fuera un mueble viejo que estorba? Patricia palideció. Había descubierto que yo sabía de sus conversaciones con Héctor. Mamá, eso no es... ¿No es qué? La interrumpí, sintiendo cómo años de palabras tragadas subían a mi garganta como lava. ¿No es cierto que están buscando lugares donde me cuiden bien? ¿No es cierto que piensan que estoy empezando con lo de la edad? Héctor volteó a ver a Patricia con cara de ¿le dijiste tú? No le dije nada, murmuró Patricia. Debe haber escuchado... Sí, escuché, confirmé, disfrutando por primera vez en años del poder que da la verdad. Escuché muchas cosas. Escuché cuando le dijiste a Claudia que me estoy poniendo dramática. Escuché cuando Héctor dijo que el olor de la casa está raro por mi culpa. Escuché cuando planearon deshacerse de mí como si fuera basura. Los gemelos intercambiaron miradas incómodas. Sofía murmuró. Nosotros nunca dijimos eso, abuela. No. Ustedes solo dijeron que huelo raro y que soy ridícula. Mucho mejor. Patricia se acercó otra vez, intentando tomar mis manos, pero esta vez yo las retiré. Mamá, por favor, estás malinterpretando todo. Estamos preocupados por ti, nada más. Últimamente estás muy... diferente.
¿Diferente cómo? Pues más rebelde, más, no sé, como enojada con nosotros. ¿Y eso de que quieres ir al teatro sola? Pues sí es raro, mamá. No es normal a tu edad. Tal vez el problema no es mi edad, dije, caminando hacia mi cuarto para arreglarme. Tal vez el problema es que ustedes se acostumbraron a que yo no tuviera edad, ni deseos, ni vida propia. «Espérate», gritó Patricia siguiéndome. «No puedes irte así, enojada. Vamos a hablar esto como gente civilizada». Me detuve en el pasillo y me volteé a mirarla. «Patricia, durante años he tratado de hablar contigo como gente civilizada. Te he pedido respeto, atención, cariño, y tú me has dado migajas cuando te conviene. Esta noche, por primera vez en años, voy a hacer algo que me hace feliz, con permiso o sin él». Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Del otro lado escuché cómo Patricia y Héctor discutían en voz baja, cómo los gemelos preguntaban si la abuela se había vuelto loca, cómo toda la familia trataba de procesar que la mujer invisible de la casa acababa de materializarse con voz propia y voluntad inquebrantable. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para la boda de Patricia y que no me había vuelto a poner porque no había ocasión. Me peiné cuidadosamente, me puse un poco de labial rosado y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas, canas, manos manchadas por la edad, pero por primera vez en años tenía algo que había perdido: dignidad. Cuando salí del cuarto, toda la familia estaba en la sala, esperándome como un comité de bienvenida fúnebre. «Mamá», empezó Patricia con voz dulce, la voz que usaba cuando quería manipularme. «¿Qué tal si mejor rentamos una película? Podemos hacer palomitas, estar todos juntos en familia». «No», respondí simplemente, tomando mi bolso. «Gracias, pero no». Y por primera vez en mi vida adulta, salí de mi casa sin pedir permiso, sin explicar cada detalle de mis planes, sin asegurarme de que todos estuvieran contentos con mi decisión. Salí porque quería salir. Y eso, en mis 72 años de vida, se sintió como nacer otra vez. El aire de la noche me golpeó la cara como una bendición. Hacía tanto tiempo que no salía sola después de las 6 de la tarde, que había olvidado cómo se sentía la ciudad cuando despertaba para la vida nocturna. Las luces de los puestos de tacos comenzaban a encenderse. El aroma de la carne asada se mezclaba con el olor del asfalto húmedo, y la gente caminaba con esa prisa particular de quienes tenían planes, lugares donde ir, personas que los esperaban. Yo también tenía un lugar donde ir. Por primera vez en años, yo también tenía una cita. Caminé las 3 cuadras hasta la avenida donde podía tomar el metrobús hacia el centro. Mis zapatos de tacón bajo, los únicos elegantes que me quedaban, sonaban diferente en la banqueta. No era el arrastrar resignado de las pantuflas en casa. Era un repiquetear decidido. El sonido de una mujer que tenía un destino. En la parada del metrobús, me senté en una de las bancas de metal y observé a la gente que esperaba conmigo. Una pareja joven se tomaba fotos, riéndose mientras buscaban el ángulo perfecto. Un señor con traje leía un periódico bajo la luz amarillenta del poste. 2 muchachas con vestidos brillantes hablaban emocionadas sobre la fiesta a la que iban. Todos tenían algo en común. Existían en el mundo. Ocupaban espacio. Tenían derecho a estar ahí. Por primera vez en años, yo también tenía ese derecho. El metrobús llegó con su sonido característico de frenos y puertas hidráulicas. Subí pagando mi propio boleto. Qué extraño se sintió usar mi dinero en algo que no fuera para otros. Y encontré un asiento junto a la ventana. La ciudad desfilaba ante mis ojos con una velocidad que me mareaba ligeramente. Pero era un mareo de emoción, no de miedo. Edificios, luces, anuncios, personas. Todo se veía diferente desde este lado del cristal. Todo parecía más brillante, más posible. Me di cuenta de que hacía años que no veía la ciudad de noche, que mi mundo se había reducido a las 4 paredes de mi casa y las 3 cuadras hasta el mercado. El teatro de la ciudad se alzaba ante mí como un palacio. Su fachada colonial estaba iluminada con luces doradas que hacían bailar las sombras en sus columnas de cantera. Había gente elegante subiendo las escaleras principales, mujeres con vestidos hermosos, hombres con sacos bien cortados,
parejas que se tomaban del brazo mientras subían hacia las puertas de cristal. Por un momento, mi valor flacó. Patricia tenía razón. Yo no pertenecía ahí. Mi vestido azul marino, aunque era mi mejor prenda, se veía modesto al lado de la ropa de esas personas. Mis zapatos eran cómodos, pero no elegantes. Mi bolso era práctico, no fashionable. Pero entonces recordé las palabras de Diego. Vas a estar súper fuera de lugar. Y pensé, ¿y qué si estoy fuera de lugar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Subí las escaleras despacio, sintiendo cómo mis rodillas protestaban pero obligándolas a seguir. En la entrada, un joven vestido de negro revisó mi boleto con una sonrisa profesional. Señora, su asiento está en primera fila. Muy buena elección. Gracias, murmuré, y seguí las indicaciones hacia la sala principal. El interior del teatro me quitó el aliento. Era como entrar a una caja de música gigante, con asientos de terciopelo rojo, techos altos decorados con molduras doradas, y un escenario que esperaba silencioso bajo las luces tenues. El murmullo de conversaciones creaba una atmósfera de expectación que me erizó la piel. Mi asiento estaba efectivamente en primera fila, tan cerca del escenario que podía ver los detalles de la escenografía. Una sala modesta con muebles que me recordaron vagamente a mi propia casa. Una mesa con sillas desiguales, un sillón desgastado, una ventana que daba a la nada. La gente fue llenando los asientos a mi alrededor. Noté que muchos espectadores eran efectivamente jóvenes, como había dicho Patricia, pero también había personas de mediana edad, algunas parejas mayores, incluso una señora que parecía tener más años que yo y que llegó acompañada de lo que parecía ser su nieta. ¿Viene sola?, me preguntó la mujer sentada a mi lado, una señora elegante de unos 60 años con cabello perfectamente peinado. Sí, respondí, esperando el juicio, la lástima, la sonrisita condescendiente. ¡Qué maravilloso!, exclamó ella con genuina admiración. Yo vengo con mi esposo, pero siempre he pensado que debe ser liberador venir sola al teatro. Poder concentrarse completamente en la obra sin tener que susurrar opiniones o preocuparse por si al acompañante le está gustando. Su comentario me sorprendió tanto que no supe qué responder. ¿Liberador? ¿Mi soledad era liberadora? Las luces se apagaron gradualmente, y el silencio se extendió por toda la sala como una manta tibia. Por un momento, todo el teatro respiró al unísono. Cientos de personas suspendiendo sus vidas individuales para convertirse en una sola audiencia expectante. Cuando se alzó el telón, lo primero que vi fue a una mujer mayor sentada en el sillón desgastado de la escenografía. Tenía el cabello canoso, las manos sobre el regazo y una expresión de infinita tristeza. Se parecía tanto a mí que por un momento pensé que estaba viendo un espejo. La obra comenzó, y desde los primeros diálogos entendí que estaba viendo mi propia vida representada en el escenario. La protagonista, Elena, era una mujer de 70 años que vivía con su familia, pero se sentía invisible, ignorada, reducida a una función doméstica sin voz ni voto en las decisiones de la casa. Cuando Elena habló de sus sueños aplazados, de los libros que nunca había leído, de los lugares que nunca había visitado, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Cuando su hija en la obra le dijo, «Mamá, a tu edad ya deberías conformarte con lo que tienes». El sollozo que se me escapó fue tan fuerte que la señora a mi lado me puso una mano consoladora en el brazo. Pero fue en el segundo acto cuando algo extraordinario sucedió. Elena, después de años de silencio, encontraba su voz. Se levantaba del sillón donde había permanecido inmóvil durante toda su vida. Caminaba hacia el centro del escenario y decía con una fuerza que llenaba todo el teatro: «Tengo 70 años, pero no estoy muerta. Tengo 70 años, pero aún tengo sueños. Tengo 70 años, y por primera vez en mi vida voy a vivir para mí». El teatro completo estalló en aplausos, pero yo no podía aplaudir porque mis manos temblaban demasiado. Era como si la actriz hubiera tomado las palabras que yo llevaba años guardando en el pecho y las hubiera lanzado al aire para que todo el mundo las escuchara. Cuando terminó la obra y las luces se encendieron, me quedé sentada mientras la gente se levantaba y comenzaba a salir. No podía moverme.
Era como si acabara de presenciar mi propio renacimiento. ¿Está bien, señora?, me preguntó la mujer elegante que estaba a mi lado. Sí, le respondí, y por primera vez en años, era completamente cierto. Estoy perfectamente bien. Los actores salieron a saludar, y cuando la protagonista, una mujer hermosa de unos 50 años con presencia magnética, llegó al borde del escenario para agradecer, nuestros ojos se encontraron. Ella vio las lágrimas en mi cara. Vio algo en mi expresión que la hizo detenerse. Se acercó al borde del escenario, se agachó y me extendió la mano. Gracias por venir, me dijo con una voz cálida que llegaba directamente al corazón. Gracias por estar aquí. Tomé su mano con mis dedos temblorosos. Gracias a usted, logré decir. Gracias por recordarme quién soy. Ella sonrió, y en esa sonrisa vi comprensión, respeto, reconocimiento. Por primera vez en años, alguien me estaba viendo realmente. ¿Cómo se llama?, me preguntó. Josefina, Josefina Márquez. Josefina, repitió, como si estuviera grabando mi nombre en su memoria. Espero que esta no sea la última obra que vea. No, le aseguré con una determinación que me sorprendió. Definitivamente no será la última. El regreso a casa en el Metrobús fue completamente diferente al viaje de ida. Ya no era una mujer escapándose, era una mujer regresando. Regresando transformada, regresando con algo que había perdido hacía años. El conocimiento de que era una persona completa. No solo la madre de alguien, no solo la abuela de alguien, sino Josefina Márquez, una mujer de 72 años con derecho a ocupar espacio en el mundo. Cuando llegué a mi casa cerca de medianoche, todas las luces estaban encendidas. Patricia me esperaba en la sala, sentada en el borde del sillón con expresión ansiosa. ¿Cómo te fue?, me preguntó con una voz que intentaba sonar casual pero que no podía ocultar la preocupación. Me quité los zapatos despacio, sintiendo cómo mis pies agradecían la liberación, y la miré con una calma que no había sentido en años. Fue hermoso, le dije simplemente. Fue la noche más hermosa que he tenido en mucho tiempo. Patricia esperaba que le contara detalles, que le explicara de qué había tratado la obra, que le diera la razón diciendo que había sido demasiado complicada para mí, pero yo no le debía esas explicaciones. Por primera vez en mi vida, no le debía a mi hija un reporte detallado de mis experiencias. Me voy a dormir, anuncié. Buenas noches. Esa noche dormí con una paz que no había conocido en años. Y cuando desperté a la mañana siguiente, ya no era la misma mujer que había salido de casa la noche anterior. Era una mujer que había recordado su propio nombre. Los días siguientes a mi noche en el teatro, la casa se llenó de una tensión extraña. Patricia me miraba como si fuera una bomba de tiempo, esperando que en cualquier momento regresara a ser la madre sumisa que conocía. Héctor hacía comentarios sarcásticos sobre mi etapa artística, como si mi despertar fuera una fase temporal que pronto pasaría. Los gemelos me observaban con curiosidad, sin saber muy bien qué hacer con esta nueva versión de su abuela, pero yo había cambiado de manera irreversible. Era como si esa noche hubiera recordado que tenía columna vertebral, y ahora no podía volver a encorvarse por voluntad ajena. El miércoles por la mañana, mientras desayunábamos en el silencio incómodo que se había vuelto nuestra nueva normalidad, Patricia decidió intentar un acercamiento diferente. «Mami», comenzó con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, «he estado pensando en lo que pasó el sábado. Y tienes razón, tal vez hemos sido un poco desconsiderados contigo». Levanté la vista de mi taza de café, esperando a ver hacia dónde iba esta conversación. Entonces, Héctor y yo hemos decidido que deberíamos salir más como familia. ¿Qué te parece si este fin de semana vamos todos al parque de Chapultepec? Podemos llevar tortas, hacer un día de campo como cuando Patricia era niña. La oferta me sonó a hueso para perro. Una concesión mínima para tranquilizar su conciencia y convencerme de regresar a mi papel de abuela agradecida. Suena lindo, respondí con calma. Pero este sábado tengo otros planes. El tenedor de Patricia se detuvo a medio camino entre el plato y su boca. ¿Otros planes? Voy a volver al teatro. Hay una función especial de una obra diferente.
Esta vez había anticipado la reacción y ya tenía mi boleto comprado desde el lunes. Lo había escondido en el mismo lugar donde guardaba mis pequeños ahorros, en una lata vieja de galletas que Patricia asumía que solo contenía botones sueltos. ¡Mamá! Héctor dejó caer su periódico sobre la mesa con un ruido seco. Esto ya se está saliendo de control. No puedes andar gastando tu pensión en teatro todas las semanas como si fueras una quinceañera. Mi pensión, repetí con énfasis en la palabra mi. Creo que después de trabajar 40 años tengo derecho a decidir cómo gastar mi propio dinero. Pero ese dinero es para tus gastos médicos, para emergencias, insistió Patricia. No para andar de bohemia por el centro. ¿Bohemia? No pude evitar sonreír ante la palabra. Patricia, durante 50 años he gastado cada peso que he ganado en ustedes. En tu educación, en tu boda, en esta casa, en los gastos de sus hijos. Creo que he ganado el derecho a gastar 100 pesos en una entrada de teatro. No es solo el dinero, mamá. Patricia dejó su tenedor y me miró con esa expresión de paciencia forzada que usaba cuando creía que estaba lidiando con una persona irrazonable. Es que, bueno, la gente va a empezar a hablar. Van a decir que no te cuidamos, que te dejamos hacer lo que se te ocurre. ¿Y qué propones? ¿Que me quede encerrada en esta casa para que los vecinos no hablen? Por supuesto que no, intervino Héctor. Pero hay actividades más apropiadas para señoras de tu edad. ¿Por qué no te inscribes en el grupo de la tercera edad del DIF? Ahí puedes socializar con gente como tú, gente como yo. La frase me dolió más de lo que esperaba, porque entendí que para ellos, gente como yo, significaba gente descartable, gente cuya vida útil había terminado, gente que debía conformarse con actividades diseñadas específicamente para mantener a los viejos ocupados y fuera del camino de los vivos. ¿Sabes qué, Héctor? Dije, levantándome de la mesa. Tengo 72 años, no 72 meses. Mi cerebro funciona perfectamente, mis piernas me llevan a donde quiero ir, y mi corazón aún late con ganas de vivir. No necesito que ustedes decidan qué es apropiado para mí. Esa tarde, mientras Patricia había salido a trabajar y Héctor había llevado a los gemelos a sus clases de inglés, decidí hacer algo que había estado posponiendo desde hacía semanas. Saqué mi caja de zapatos llena de fotografías familiares y la vacié sobre mi cama. Décadas de memorias se desparramaron ante mí. Fotos de Patricia de bebé, de su primera comunión, de su graduación, de su boda. Fotos mías cuando era joven y tenía sueños más grandes que mi realidad. Fotos de cumpleaños, navidades, días de madre donde yo siempre aparecía sonriendo, siempre complaciente, siempre disponible. Tomé una foto en particular. Patricia de unos 30 años, ya casada con Héctor, sosteniendo a Diego recién nacido. Yo estaba en la foto también, pero en segundo plano, enfocada en tender la cuna mientras Patricia posaba radiante con su bebé. Era un retrato perfecto de cómo había sido mi vida. Siempre en segundo plano, siempre en función de otros, siempre esencial pero nunca protagonista. Esa foto me había llenado de orgullo durante años. Ahora me hacía sentir triste. Busqué hasta encontrar una foto mía sola, de cuando tenía 30 años. Me había tomado esa fotografía en un estudio después de conseguir mi primer trabajo formal en la tienda de telas. Llevaba un vestido amarillo que había cosido yo misma, el cabello peinado con ondas perfectas, y una sonrisa que irradiaba esperanza y determinación. Esa mujer de la foto tenía sueños. Esa mujer creía que la vida le traería sorpresas hermosas, aventuras, tal vez incluso un amor verdadero. Esa mujer no sabía que pasaría las siguientes 4 décadas definiéndose únicamente en relación a otras personas. Guardé esa foto en mi cartera y puse el resto de vuelta en la caja. Cuando la familia regresó esa noche, los esperé en la sala. Había preparado café para todos, como siempre hacía. Pero esta vez no era un gesto de servicio, sino una especie de ritual de despedida. Necesitamos hablar, anuncié cuando todos estuvieron sentados. Patricia intercambió una mirada nerviosa con Héctor. Los gemelos se acomodaron en el sillón, oliendo drama familiar como tiburones detectando sangre. He estado pensando mucho en nuestra conversación de esta mañana. Comencé, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba mi voz. Y creo que tienen razón en una cosa.
Esta situación no está funcionando. Patricia se relajó visiblemente, asumiendo que yo estaba cediendo. Me da mucho gusto que lo veas así, mami. Sabía que ibas a entrar en razón. Sí, continué. He entrado en razón. Y la razón me dice que he pasado demasiados años viviendo para ustedes, y muy pocos viviendo para mí. La sonrisa de Patricia se desvaneció. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a hacer algunos cambios en mi vida. Cambios que tal vez no les gusten, pero que ya no están sujetos a su aprobación. Saqué de mi bolso una hoja de papel doblada. La había escrito esa tarde, después de mirar las fotografías, con la misma letra cuidadosa que había usado para escribir mis cartas de amor a su padre hace tantos años. Primero, leí en voz alta. Voy a seguir yendo al teatro cuando se me dé la gana, con la frecuencia que se me dé la gana, y no voy a pedirle permiso a nadie. Mamá, empezó Patricia. Segundo, continué sin permitir la interrupción. Voy a dejar de dar dinero para gastos que no son míos. Mi pensión es para mis necesidades, no para subsidiar el estilo de vida de una familia que gana más que yo. Héctor se enderezó en su asiento. Doña Josefina no puede hablar en serio. Tercero, seguí leyendo. Voy a recuperar mi cuarto principal. Esta es mi casa, la compré con mi trabajo, y no voy a seguir viviendo como huésped en mi propia propiedad. ¡Eso es ridículo!, explotó Patricia. Nosotros vivimos aquí. Los niños necesitan espacio. Los niños ya están grandes, respondí con calma, y ustedes son adultos que pueden buscar su propia casa si necesitan más espacio. Diego y Sofía nos miraban con los ojos muy abiertos, como si estuvieran viendo a su abuela transformarse en una extraña ante sus ojos. Cuarto, continué leyendo mi lista. No voy a seguir siendo la empleada doméstica no remunerada de esta casa. Si van a vivir aquí, van a participar en las labores del hogar como adultos responsables. ¿Te volviste loca? Héctor se levantó del sillón, su cara roja de indignación. ¿Quién te llenó la cabeza de estas ideas feministas? ¿La gente del teatro? La gente del teatro no me llenó la cabeza de nada, respondí, doblando mi papel y guardándolo de vuelta en mi bolso. La gente del teatro me recordó que tengo cabeza propia. Patricia empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de frustración. El llanto de alguien que había perdido el control de una situación que creía tener dominada. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Te queremos. Si me quieren, dije, levantándome para irme a mi cuarto, van a aprender a respetarme. Y si no pueden respetarme, van a tener que aprender a vivir sin mí. Esa noche escuché desde mi cuarto cómo discutían en voz baja, cómo planeaban estrategias para manejar mi rebeldía, cómo trataban de entender qué había pasado con la mujer dócil que conocían. Pero yo ya no era esa mujer. Esa mujer había muerto en una butaca de teatro, y de sus cenizas había nacido alguien nuevo, una mujer de 72 años que finalmente había aprendido la diferencia entre ser amada y ser usada. 3 semanas después de mi declaración de independencia, la casa había encontrado un equilibrio extraño. Patricia y Héctor se movían por los espacios comunes, con la cautela de personas que habían descubierto que su territorio familiar tenía nuevas reglas. Los gemelos, sorprendentemente, habían sido los que mejor se adaptaron a la nueva dinámica. Diego incluso había empezado a ayudar con los trastes sin que nadie se lo pidiera. Y Sofía me preguntaba por mis salidas al teatro con genuina curiosidad. Yo había recuperado mi cuarto principal. El proceso había sido emotivo pero necesario. Cuando saqué mis pocas pertenencias del cuarto pequeño y las llevé de vuelta al espacio que había sido mío por derecho durante tantos años, sentí como si estuviera recuperando no solo metros cuadrados, sino pedazos de mi alma que había ido cediendo sin darme cuenta. Mi cama matrimonial, la que Patricia había relegado al desván cuando decidió que el cuarto grande era para la familia real, volvió a su lugar junto a la ventana que daba al pequeño jardín trasero. Puse de nuevo mis fotografías en la cómoda, colgué mi espejo en la pared donde siempre había estado, y por primera vez en años, cuando me despertaba por las mañanas, lo hacía en un espacio que se sentía mío. Patricia y Héctor tuvieron que reorganizar toda su vida para acomodarse en el cuarto que yo había ocupado. Los escuchaba por las noches discutir en voz baja sobre el poco espacio.
sobre la incomodidad, sobre la crueldad de su madre. Pero yo había aprendido algo fundamental. Su incomodidad ya no era mi responsabilidad. El martes por la mañana, mientras tomaba café en mi cocina, donde ahora había establecido un horario para cocinar que incluía tiempo para mis propias comidas, sonó el teléfono. Era Camila Domínguez, la actriz principal de Corazones Rotos. Señora Josefina, su voz sonaba cálida y emocionada. Espero que me disculpe por llamarla. Conseguí su número con la señora de la taquilla. ¿Recuerda que hablamos después de la función? Por supuesto que recuerdo, respondí, sintiéndome extrañamente honrada de que una actriz profesional hubiera tomado la molestia de buscar mi número. Tengo una propuesta que tal vez le interese. Estamos preparando una obra nueva, algo experimental. Se llama Voces Silenciadas, y es una serie de monólogos interpretados por mujeres reales que quieren compartir sus historias. ¿Le gustaría participar? Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Participar? ¿Yo? Sí, usted. He estado pensando en nuestra conversación de esa noche, en lo que me contó sobre su vida. Creo que su historia merece ser contada. No tendría que actuar, solo ser usted misma, contar su experiencia con sus propias palabras. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Camila podría escucharlo a través del teléfono. No sé, yo nunca he hecho nada así. Señora Josefina, su voz se volvió suave pero firme. Usted ha estado actuando toda su vida. Ha representado el papel de la madre perfecta, la mujer invisible, la abuela conveniente. Ahora le estoy pidiendo que represente el papel más difícil de todos, usted misma. Esa tarde, cuando Patricia llegó del trabajo, me encontró sentada en la sala leyendo un libreto que Camila me había llevado personalmente. No era realmente un libreto. Era más bien una guía con preguntas y temas para que yo desarrollara mi propia narrativa. ¿Qué es eso?, preguntó Patricia, dejando caer su bolso en el sillón con ese gesto de cansancio que había perfeccionado para demostrar cuánto trabajaba. «Es para un proyecto del teatro», respondí sin levantar la vista de las páginas. «Van a presentar una obra con historias reales de mujeres y me pidieron que participe». Patricia se dejó caer en el sillón como si sus piernas hubieran dejado de sostenerla. «¿Te pidieron que hagas qué?» «Que cuente mi historia. En el escenario. Ante un público. Mamá». Patricia se acercó y se sentó en la mesita de centro frente a mí, tomando mis manos con esa familiaridad que ya no me resultaba consoladora sino invasiva. «Por favor, dime que no aceptaste». «Acepté», confirmé, liberando mis manos de las suyas. «Los ensayos empiezan la próxima semana». «Esto es una locura». Patricia se levantó y empezó a caminar por la sala como una leona enjaulada. «No puedes subir a un escenario a contar intimidades familiares a extraños. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir los vecinos? Van a pensar lo que tengan que pensar», respondí con una calma que me sorprendió. «Y los vecinos van a decir lo que tengan que decir. Pero por primera vez en mi vida, eso no va a determinar lo que yo hago». Héctor llegó en ese momento y encontró a Patricia en plena crisis nerviosa. Cuando ella le explicó la situación, su reacción fue aún más dramática. «¡Esto se acabó!», gritó, señalándome con el dedo como si fuera una adolescente rebelde. «Usted ya perdió completamente la cabeza. No vamos a permitir que haga el ridículo en público y nos arrastre a todos». Me levanté despacio del sillón, doblé el libreto cuidadosamente, y los miré a ambos con la serenidad de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. «Héctor», dije con voz suave pero firme, «durante 8 años has vivido en mi casa, has comido mi comida, has usado mis servicios como si fuera tu empleada personal, pero nunca, nunca más vas a hablarme con esa falta de respeto». «Usted no puede echarnos», explotó Héctor. «Nosotros también tenemos derechos». «Tienen el derecho de buscar su propia casa», respondí. «Tienen el derecho de crear su propia vida, pero no tienen el derecho de controlar la mía». Los ensayos comenzaron el jueves siguiente en un salón pequeño anexo al teatro. Éramos 6 mujeres de diferentes edades y historias. Una joven que había sobrevivido a violencia doméstica. Una mujer de mediana edad que había perdido todo en un fraude. Una señora mayor que había sido abandonada por sus hijos después de darles todo.
Una inmigrante que había llegado a México sin nada y había construido una nueva vida. Una artista que había sacrificado su carrera por su familia. Y yo. Al principio me sentí fuera de lugar entre estas mujeres que parecían tan seguras de sí mismas, tan cómodas hablando de sus experiencias más íntimas. Pero Camila y la directora, una mujer sabia llamada Elena Vargas, me ayudaron a encontrar mi voz. Josefina, me dijo Elena después del primer ensayo, usted tiene una historia poderosa, pero la está contando como si fuera culpable de algo. No es culpable de haber amado demasiado. No es culpable de haber dado demasiado. Su única responsabilidad ahora es honrar a esa mujer que trabajó tan duro para llegar hasta aquí. Poco a poco, ensayo tras ensayo, empecé a entender lo que Elena quería decir. Mi historia no era una confesión de fracasos, era un testimonio de supervivencia. No era la historia de una mujer que había perdido su vida. Era la historia de una mujer que la había recuperado. En casa, la tensión crecía día a día. Patricia había empezado a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi nueva carrera artística. Héctor me dirigía la palabra solo cuando era absolutamente necesario. Pero algo curioso estaba pasando con mis nietos. Una tarde, mientras practicaba mi monólogo en voz alta en mi cuarto, escuché que alguien tocaba suavemente la puerta. Era Sofía. Abuela, dijo con timidez. ¿Puedo escuchar lo que vas a decir en el teatro? Me senté en la cama y le hice espacio a mi lado. Durante los siguientes 20 minutos, le conté mi historia como la había estado preparando para el escenario. Cuando terminé, vi que tenía lágrimas en los ojos. Abuela, susurró, yo no sabía que habías hecho tanto por mamá. Ella nunca nos contó sobre todos tus trabajos, sobre cómo compraste esta casa tú sola. Tu mamá probablemente no lo recuerda, le dije acariciando su cabello. O tal vez prefiere no recordarlo, pero está bien. Yo no estoy contando esta historia para culpar a nadie. La estoy contando para recordarme a mí misma quién soy. Diego también empezó a acercarse. Una noche me pidió que le enseñara a hacer café como el mío. El café más rico de la casa, según él. Mientras le mostraba las proporciones exactas de café y azúcar, me contó sobre sus problemas en la escuela, sobre sus sueños de estudiar música, sobre las presiones que sentía de su papá para estudiar algo más práctico. Abuela, me dijo mientras removía el café con la técnica que le había enseñado, creo que entiendo por qué quieres actuar. Es como por fin decir las cosas que siempre quisiste decir, ¿verdad? La sabiduría de ese niño de 16 años me dejó sin palabras. La noche antes de la presentación, mientras me preparaba mental y emocionalmente para lo que sería el momento más importante de mi vida adulta, Patricia vino a mi cuarto. Se veía cansada, derrotada, muy diferente a la mujer segura de sí misma que había sido mi hija durante tantos años. «Mamá», dijo, sentándose en la orilla de mi cama como solía hacer cuando era niña y tenía pesadillas. «No quiero que hagas esto». «Lo sé», respondí, cepillando mi cabello frente al espejo de la cómoda. ¿No me vas a preguntar por qué? No necesito preguntarte. Ya sé por qué. Guardamos silencio durante varios minutos. Yo seguí cepillando mi cabello. Ella siguió sentada en la cama. Y por un momento fuimos solo una madre y una hija en una habitación tranquila. Tengo miedo, admitió finalmente Patricia. ¿De qué? De que la gente piense que soy una mala hija. De que me juzguen por cómo te he tratado. Me volteé para mirarla directamente. Patricia, yo no voy a subir a ese escenario para juzgarte o para castigarte. Voy a subir para honrar a la mujer que fui, que soy, y que voy a seguir siendo. Si eso te hace reflexionar sobre nuestra relación, será decisión tuya. Ella asintió lentamente, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una vez más. Mamá, ¿crees que algún día podremos ser amigas de verdad? ¿Como dos mujeres adultas que se respetan? Yo siempre he estado lista para esa amistad, mija, le respondí. La pregunta es si tú estás lista para conocer a la mujer que soy realmente, no solo a la madre que necesitabas que fuera. Esa noche dormí profundamente, con la tranquilidad de alguien que finalmente había encontrado el camino a casa. Y casa, había descubierto, no era un lugar físico,
Casa era el estado de paz que sentía cuando vivía en armonía conmigo misma. La noche de la presentación, el teatro de la ciudad estaba lleno hasta el último asiento. Desde mi lugar entre bastidores, podía escuchar el murmullo expectante del público, ese sonido único que hacen cientos de personas reunidas para presenciar algo especial. Camila había insistido en que no mirara entre las cortinas para buscar caras conocidas, pero yo sabía que en algún lugar de esa oscuridad estaban Diego y Sofía. Habían comprado sus boletos con su propio dinero y me habían dicho, con la solemnidad que solo los adolescentes pueden tener: queremos escuchar la verdadera historia de nuestra abuela. Patricia y Héctor no habían venido. No los esperaba, pero tampoco me dolía su ausencia como habría dolido meses atrás. Su presencia o ausencia ya no definía el valor de mis acciones. Cuando llegó mi turno y las luces del escenario se encendieron, caminé hacia el centro con pasos firmes, llevando puesta mi blusa azul con florecitas, la misma que había usado en mi primera noche de libertad, y sintiendo en mi corazón una calma que jamás había experimentado. El público se extendía ante mí como un mar de rostros expectantes, pero ya no me daba miedo ser vista. Al contrario, después de décadas de invisibilidad, ser vista se había convertido en mi derecho más preciado. «Buenas noches», comencé, mi voz proyectándose con claridad hacia la última fila del teatro. «Mi nombre es Josefina Márquez de Ortega, tengo 72 años, y durante la mayor parte de mi vida fui una mujer invisible». Durante los siguientes 25 minutos, conté mi historia sin filtros ni adornos. Hablé de la joven madre soltera que trabajó 3 empleos para darle a su hija una vida mejor. Hablé de la mujer que vendió sus joyas para comprarle zapatos rojos a una niña que soñaba con ser Dorothy. Hablé de la madre que sacrificó sus propios sueños sin darse cuenta de que estaba enseñándole a su hija que las mujeres existen solo en función de otros. Hablé de la abuela que se convirtió en empleada doméstica no remunerada en su propia casa, de la mujer que fue relegada al cuarto más pequeño de la propiedad que ella misma había comprado. Hablé de cumpleaños olvidados, de planes de asilo discutidos a sus espaldas, de la lenta pero sistemática eliminación de su humanidad. Y luego hablé de una noche en el teatro, de una butaca en primera fila, de una obra que le devolvió el espejo de su propia alma. Durante años, dije, mirando directamente a la audiencia, pensé que el amor se medía en sacrificios. Pensé que ser buena madre significaba desaparecerme a mí misma para que otros pudieran brillar. Pensé que mi valor como mujer estaba determinado por mi utilidad para mi familia. Hice una pausa, sintiendo cómo las palabras que había ensayado tantas veces tomaban vida propia en el aire del teatro. Pero a los 72 años descubrí algo fundamental. No se puede amar de verdad desde la invisibilidad. No se puede ser una buena madre si no se es, primero, una mujer completa. Y no se puede enseñar a los hijos a valorarse a sí mismos si una misma no se valora. Cuando terminé mi monólogo, el silencio en el teatro fue absoluto durante lo que sintió como una eternidad. Luego, como una ola que rompe contra la orilla, el aplauso comenzó. No fue cortés ni protocolario, fue un aplauso que venía del reconocimiento, de la identificación, del respeto profundo hacia una mujer que había tenido el valor de contar su verdad. Entre el público, vi levantarse a una señora mayor que lloraba mientras aplaudía, luego otra mujer, luego otra. Pronto, todo el teatro estaba de pie, y yo entendí que no aplaudían solo por mí, sino por todas las mujeres que se habían reconocido en mi historia. Por todas las madres que habían perdido su identidad en el altar del sacrificio, por todas las abuelas que habían sido reducidas a funciones en lugar de ser celebradas como personas. 2 meses después de esa noche transformadora, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Patricia y Héctor habían tomado la decisión de mudarse a su propio departamento. La conversación había sido civilizada pero definitiva. Ellos necesitaban espacio para crecer como familia independiente, y yo necesitaba espacio para continuar creciendo como mujer. ¿Vas a estar bien sola, mamá?, me había preguntado Patricia el día de la mudanza, mientras empacaba las últimas cajas. Voy a estar perfecta, le había respondido, y por primera vez en años, ambas sabíamos que era completamente cierto. Diego y Sofía venían a visitarme todos los miércoles.
Habíamos establecido una tradición. Cocinábamos juntos mientras me contaban sobre sus vidas, sus sueños, sus problemas. Era una relación completamente diferente a la que habíamos tenido cuando yo era solo la abuela conveniente. Ahora me conocían como Josefina, como una mujer con historia propia, opiniones propias, humor propio. Abuela, me había dicho Sofía la semana pasada mientras preparábamos chiles en nogada, cuando sea grande, quiero ser como tú. ¿Como yo ahora o como yo antes? Le había preguntado. Como tú ahora, respondió sin dudar, valiente y libre. Mi participación en Voces Silenciadas había abierto puertas que jamás imaginé. Elena Vargas me había invitado a participar en talleres de teatro para mujeres mayores. Una revista local había publicado mi historia. Incluso había recibido una llamada de una estación de radio que quería entrevistarme sobre el empoderamiento en la tercera edad. Pero más importante que cualquier reconocimiento externo era la relación que había desarrollado conmigo misma. Mi casa, ahora verdaderamente mía, se había convertido en un refugio de paz donde cada rincón reflejaba mis gustos, mis decisiones, mi personalidad. Había convertido el cuarto que Patricia y Héctor habían ocupado en un pequeño estudio donde escribía. ¿Sí? Había empezado a escribir mis memorias, y donde recibía a las amigas que había hecho en el teatro. Por las tardes, cuando el sol entraba por la ventana de mi sala, me sentaba en mi sillón favorito con una taza de café y miraba el pequeño jardín que había empezado a cultivar. Tenía geranios como los de mi abuela, pero también había plantado lavanda, romero, y unas rosas amarillas que llenaban el patio de fragancia cuando florecían. Una tarde de viernes, mientras regaba mis plantas, el timbre sonó. Era Patricia. Venía sola, sin Héctor, sin los niños, y traía en las manos un pequeño ramo de flores silvestres. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa que me recordó a la niña que había sido. «Hola, mija. ¿Quieres pasar? Acabo de hacer café». Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde habíamos tenido tantas conversaciones difíciles, pero algo fundamental había cambiado. Patricia ya no me hablaba como a una anciana problemática que necesitaba ser manejada. Me hablaba como a una mujer a la que estaba aprendiendo a conocer. «Mamá», me dijo después de un rato de charla casual, «quiero disculparme contigo». «¿Por qué?» «Por no verte, por tratarte como si fueras, no sé, como si fueras un mueble de la casa en lugar de una persona. Por asumir que porque eras mi madre, no tenías derecho a tener vida propia». Sus palabras me llegaron al corazón, pero no con dolor, sino con el alivio de quien finalmente recibe el reconocimiento que había estado esperando durante años. «Patricia», le dije, tomando sus manos, «yo también tengo que disculparme contigo». «¿Tú? ¿Por qué?» «Por enseñarte que las mujeres valen solo por lo que hacen por otros. Por no mostrarte nunca que una madre también puede ser una mujer completa, con sueños propios, con vida propia. Por hacerte creer que el amor se demuestra solo con sacrificio». Lloramos juntas esa tarde, pero no fueron lágrimas de dolor, sino de liberación, de comprensión, de perdón mutuo. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi pequeño estudio lleno de luz, sé que mi historia no es única. Sé que en miles de casas de México y del mundo hay mujeres que se han convertido en sombras de sí mismas, que han olvidado que antes de ser madres, esposas, abuelas, fueron y siguen siendo personas completas con derecho a la felicidad, al respeto, a la visibilidad. A esas mujeres les quiero decir, nunca es demasiado tarde para recordar quiénes son. Nunca es demasiado tarde para reclamar su lugar en el mundo. Nunca es demasiado tarde para dejar de ser invisibles y comenzar a brillar con luz propia. Porque yo tengo 72 años, y estos han sido los meses más plenos de mi vida. He aprendido que la verdadera libertad no está en tener todo lo que una quiere, sino en tener el derecho de querer. He aprendido que el amor verdadero no exige invisibilidad, sino reconocimiento. Y he aprendido que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para comenzar a vivir la vida que una merece. Mi nombre es Josefina Márquez de Ortega. Tengo 72 años. Y por primera vez en mi vida, existo en primera persona. ¿Y tú, que me escuchas? ¿Has sentido alguna vez que eres invisible en tu propia vida?
¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Me gustaría que me lo contaras en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal, porque tal vez estas palabras lleguen justamente a la persona que necesita escucharlas hoy. A la mujer que está esperando, sin saberlo, su propia noche de teatro, su propia primera fila, su propio renacimiento.